Nuestro Dios es un Dios justo y santo. Y Él habla de que Él va a hacer justicia y a derramar su juicio sobre la tierra. Y yo me pregunto, ¿estamos preparados para ese momento en el que Dios derrame ese juicio justo sobre la tierra? Fíjense que lo que acabamos de leer en este capítulo va conectado de cómo termina el capítulo 1. Pues habla de dos tipos de personas, digámoslo de esta manera. En el capítulo anterior, justo terminando el capítulo 1, nos habla de personas que aún conociendo a Dios y sabiendo que Él va a derramar su juicio justo sobre esa tierra, deciden hacerlo a un lado. Deciden no tomarlo en cuenta en su vida y pecar deliberadamente. Ahí nos habla de personas con inmoralidad, personas soberbias, injuriosas, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres. Nos da un listado de personas que aún conociendo a Dios deciden no tomarlo en cuenta, aún sabiendo su juicio deciden dejarlo a un lado. Y también, si ustedes se fijan en el capítulo que acabamos de leer ahorita, habla de personas que quizás no practican el pecado de esta forma, pero se dedican a juzgar a los que practican el pecado. ¿Y qué nos dice Dios en lo que acabamos de leer? Que tampoco eso dice en el versículo 3, y piensa su hombre que juzga a los que hacen tales cosas, que tú escaparás del justo juicio de Dios. Oigan eso, no solo es ser practicante del pecado deliberadamente, sino el juzgar a las personas que practican de esta forma el pecado. Dios también condena eso. A estas personas nosotros le podemos llamar personas moralmente buenas. Ese tipo de personas que creen que por ser buenas personas van a escapar del justo juicio de Dios. Y hermanos, no es así. Por ser moralmente buenos no vamos a escapar del justo juicio de Dios. Ya vamos a ver más adelante cuál es la única forma de salir de ello. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta o han tenido la oportunidad o tienen amigos o familia que quizás son así, que se creen moralmente buenos y cuando uno les trata de hablar de Dios, ¿qué dicen? No, anda a predicarle al borracho, anda a predicarle a tal persona, pero yo soy bueno. Yo no necesito ir a la iglesia, yo no le hago daño a nadie. Me acuerdo una vez que fuimos a evangelizar allá, no sé si se llama la estación por ese lado, pero habían como un grupito de personas que estaban tomando y decían, no, a mí no, a ese hablarle, nos decían, y nos señalaban a otro bolito que estaba ahí como que no, yo no estoy haciendo nada malo, hablarle a la otra persona. Y muchas veces evangelizar a la gente que se cree moralmente buena es bastante difícil, pues ellos creen que no necesitan a Dios. Y hay algo bien bonito que nos muestra el versículo 4 en adelante, que nos habla de la bondad que Dios muestra al hombre y la oportunidad que Él da al ser humano para poder arrepentirse. Si hay algo que Dios desea de parte de nosotros, es que procedamos al arrepentimiento. Dice la Biblia que Él nos muestra su benignidad, su longanimidad y su paciencia para que nosotros podamos proceder al arrepentimiento. Yo buscaba qué significaba esta palabra longanimidad, y significa tener la capacidad de poder esperar largos tiempos hasta que algo pase. Imagínense, la Biblia nos dice que Dios muestra longanimidad, es decir, Él no solo es paciente, es sumamente paciente con todos los seres humanos, porque Él nos da ese tiempo para que nosotros, ya sea que estemos en la categoría de pecadores deliberados o en la categoría de los que juzgamos a los demás, esa paciencia para que todo ser humano proceda al arrepentimiento. Y este es como quizás la esencia de estos versículos que acabamos de leer, que Dios nos muestra esa paciencia para que procedamos y nos acercamos a Él. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahorita que Marce nos compartía los versículos y todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, yo también esta semana había estado pensando en eso y me acordaba de ese versículo
que Jesús nos habla acerca de las señales del fin y habla acerca de las guerras y de los terremotos alrededor del mundo. Pero lo que me llama la atención que dice, esto es solo el principio, dice, de todo lo que viene. Imagínense todas estas señales alrededor de nosotros, hermanos, nos tiene que de verdad ponernos a cuentas con Dios. Si estamos viendo que todo esto está pasando y quizás ahora mismo nosotros sentimos que no estamos a cuentas con Dios, vengamos al arrepentimiento, vengamos y acerquémonos nuevamente al Señor. Él está dispuesto, imagínense cómo es su bondad y su paciencia para con nosotros. Y Él está dispuesto a poder acercarnos, abrirnos las puertas para que estemos nuevamente delante de Él. Ese versículo es bastante común, creo que todos lo conocemos. El versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Acepción significa favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras por algún motivo o afecto particular. Aquí había como una lucha entre judíos y gentiles. Los judíos decían, si nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, Dios tiene que somos los favoritos de Él. Pero Pablo les dice esto, que para Dios no hay acepción de personas, tanto judíos como gentiles vamos a estar delante de Dios. No es que Él tenga favoritos, sino que todos tenemos ese acceso directo delante de Dios. Él no hace esa distinción. Claro que es el pueblo de Dios y honramos, ¿verdad?, todo lo que Dios ha hecho con ellos, pero también nosotros, dice la palabra de Dios, lo que leemos acerca de que ellos decían que iban a ser juzgados según la ley, que los gentiles no tenían la ley, pero Dios decía de que en los corazones esa ley estaba escrita, aunque no fue dada igual que con los judíos. Entonces todos delante de Dios vamos a rendir nuestras cuentas y Dios no tiene favoritos. Él abre este camino para absolutamente todos, pero sí el centro de esta parte que acabamos de leer es que podamos venir al arrepentimiento, que podamos venir delante de Él porque Él está dispuesto a perdonarnos. Y eso le decía Pablo a la iglesia en Roma, que procediera al arrepentimiento. Vamos a continuar leyendo, hermanos, la carta de Romanos y hoy vamos a leer del versículo 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Saben de que cuando leía esta porción bíblica, quizás nosotros le digamos, eso se le está diciendo a los judíos, ¿verdad? Porque está hablando específicamente de obedecer la ley y de cómo ellos estaban viviendo en cuanto a la ley. Pero algo que yo veía que Pablo les decía o les exhortaba en esa porción bíblica era que ellos pudieran vivir según lo que creían. No solo que dijeran, sí, yo soy judío o yo creo en la ley y yo obedezco la ley, y solo quedarse con palabras y no vivir realmente y obedecer realmente con sus hechos, con sus acciones y con sus intenciones la ley de Dios. Y hermanos, eso también puede ser aplicable para nosotros los cristianos. ¿Cuántas veces nosotros decimos, sí, yo soy cristiano, yo voy a la Torre Fuerte, yo ya me bauticé o yo sirvo en tal ministerio, pero quizás solo se queda en palabras y nuestras acciones realmente no reflejan que Dios está con nosotros, que somos esas nuevas criaturas en Cristo Jesús?
Entonces viene Pablo y él confronta esto a la iglesia, a los que practicaban las leyes judías, porque ellos se decían ser judíos, pero no, con sus actos no reflejaban que obedecían y amaban a Dios. Hermanos, ¿sí o no que es desagradable ver a un cristiano que es así? A veces es mejor que no sea cristiano, porque termina dando un mal ejemplo, hermanos, y nos deja mal a todos, a todos. A veces una persona, por ejemplo, dentro de la iglesia anda dando súper mal testimonio y luego hacen comentarios que todos en la iglesia somos así. Entonces, eso realmente es desagradable. Nos pone en vergüenza y también avergüenza a Dios, siento yo, ¿verdad? Que andemos haciendo en nuestra vida cosas que desagradan a Dios y aquí aparentar quizás algo que no estamos viviendo delante de Dios. Dios busca que vivamos en integridad, que si decimos que somos hijos de Dios, también todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios, tanto en nuestros hechos y en nuestras intenciones. Leí un comentario bíblico y me llamaba la atención eso, porque decía nuestros hechos y nuestras intenciones, porque también puede que hagamos las cosas, pero por dentro como con malas actitudes, ¿verdad? O con no un corazón agradable delante de Dios. Y Dios ve absolutamente todo. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Yo creo que los gentiles ahí, como había esa lucha entre judíos y gentiles, decían, no hombre, para ser como estos judíos, mejor me quedo practicando eso, ¿verdad? Entonces, no seamos esa piedra de tropiezo, digamos, que otras personas vean realmente en nosotros que somos hechura de Dios. Me gusta lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oiga, ¿a quién nos parecemos? ¿O hechura de quién somos? De Jesús, el cual nos creó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, debe reflejar el gran amor con el que fuimos amados, ese poder con el que fuimos rescatados, ese poder con el que fuimos salvados. No una apariencia de que fuimos transformados, sino que realmente que se note que Jesús hizo algo en nosotros, que Él nos transformó, que Él cambió nuestro corazón totalmente, que Él cambió la forma en que pensábamos y que ahora somos nuevas criaturas en Él. Amén. Hermanos, con todo esto que hemos hablado, ¿creen que solos fuéramos capaces de alcanzar todo esto que estamos hablando? ¿Creen que en nuestras fuerzas, cuántas veces usted ha intentado hacer algo en sus fuerzas? Todas las veces, ¿verdad? Cuando hemos intentado cambiar algo, tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas, cuando realmente todos los cambios que han sucedido de bien para nuestra vida, siempre Dios está ahí, siempre es Dios quien nos está ayudando. Saben de que yo tengo un problema, y yo se lo conté a mi mami, Cristian, esta semana. Yo tengo un problema y es que a mí me cuesta llegar temprano al trabajo. Me cuesta mucho porque me encanta dormir. Entonces me regañaron esta semana, me dijeron que me iban a descontar y yo solo digo, Dios mío, qué mal ejemplo estoy dando porque ellos saben que soy cristiana. Y les conté a mi mami y yo dije, Dios mío, yo intento en mis fuerzas llegar temprano, pero me cuesta mucho y de verdad me he puesto en oración por eso. Yo le digo, Dios mío, ayúdame, vos sabés que yo en la mañana no me quiero despertar, yo quiero dormir, pero ayúdame por favor. Y de verdad, gracias a Dios esta semana he estado marcando a tiempo, pero de verdad le pido a Dios, Señor, ayúdame, porque de verdad para ustedes les puede parecer algo risible, pero para mí es una lucha, hermanos, y está en juego mi testimonio con esa gente de la empresa, porque ya me regañaron. Entonces no sé qué lucha tenga usted, la mía puede parecer risible, pero esa lucha que usted tiene, quizás por cambiar un hábito, quizás por cambiar algo, un hábito pecaminoso, digámoslo así, algo en su vida que usted dice, Señor, yo quiero honrarte, yo quiero cambiar esto, y en sus fuerzas ya lo intentó y no puede, ríndaselo al Señor.
porque Él puede ayudarnos. Entonces, hermanos, ante esa incapacidad que el ser humano vive de no poder alcanzar esa libertad del juicio de Dios, Dios nos envía un regalo, y es que Él nos da la justificación por medio de Cristo. Él nos puede liberar de ese juicio divino a través y únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a continuar la lectura, vamos a pasarnos al capítulo 3 y vamos a leer del versículo 9 en adelante, y vamos a ver si el hermano Chus nos ayuda, hermano. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y no hay amargura, y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a ver entonces esta porción del capítulo 3 que dice como título, no hay justo. Y si pusimos atención en lo que acabamos de leer de esta porción, nos habla de que todos, hermanos, estamos bajo pecado. Todo ser humano dice que no hay justo, no hay uno que entienda, no hay temor de Dios, ni uno, hermanos, se salva por su propia cuenta. Nadie por su propia cuenta puede salvarse, porque la palabra nos declara que no hay nadie bueno, nadie como Dios realmente. Este versículo nos da también una sentencia de muerte y hace un diagnóstico honesto del estado del ser humano. Aquí todos estamos bajo estas características que acabamos de leer. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventuras hay en sus caminos. Nos da una descripción bastante amplia acerca del estado del ser humano como pecadores. Pero veamos qué nos dice Dios como respuesta a la condición del ser humano. Veamos el versículo 21 en adelante. Miren lo que dice. Pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe validamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. No sé, hermanos, si han tenido la oportunidad de ver los tratados cuando uno sale a evangelizar. Ahí aparece cómo presentarle a las personas el plan de salvación y usa muchos versículos acerca de Romanos. Yo he oído que hay algo que se llama el camino de la salvación, creo, y es como aquellos versículos que toma uno principalmente de la Biblia para poder compartir el evangelio a las personas. Y uno de los puntos más importantes al momento de compartir el evangelio es mostrar estos versículos donde nos dice que no hay nadie justo, ni tan solo uno, donde nos dice que todos hemos pecado y que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros como seres humanos entendemos esa necesidad que tenemos de ser salvos, de este juicio de Dios, de la ira de Dios venidera, y entendemos que la única forma de ser salvos, de alcanzar esa salvación, es a través de Cristo Jesús, es realmente cuando nuestro corazón se rinde a Dios. Si alguien no reconoce eso, que necesita de Dios y que es pecador, nunca va a aceptar a Jesús. Nunca lo va a poder aceptar porque primero necesitamos encontrar esa necesidad en nosotros, de que necesitamos, de que por nuestras propias cuentas no podemos ser limpios ni salvos, sino que solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos son súper claves. El versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. Podemos recibir la justicia de Dios solo a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Y cuál es el precio, hermanos? ¿Es que nosotros tenemos que pagar algo para recibir esa justificación? Miren lo que dice el versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Lo hemos recibido por gracia, porque no que no valiera nada. El precio de la salvación es invaluable, no se puede pagar ni con todo el oro del mundo, porque Jesús lo pagó con su sangre. Ese es el precio de nuestra justificación, la sangre de Jesús, y por su gracia nosotros lo hemos recibido gratuitamente a través de esa fe que nosotros tenemos en Él. ¿Y para quién está abierto esta justificación? ¿Quién puede recibirla? Todos los que creen en Él. Dice su palabra, dice que Él nos dio esa redención. Hermanos, nosotros estábamos vendidos al diablo. Yo pensé en eso cuando estaba preparando esa prédica, porque somos pecadores. ¿A quién le pertenecíamos? A Satanás. Estábamos vendidos al diablo, hermanos. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice que Él nos rescató, nos redimió. Redimir es eso, redimir es ir, te pago el precio y me lo llevo. Eso es redención. Usted y yo le pertenecíamos a Satanás porque somos pecadores, pero Jesús vino y nos compró, nos redimió, pagó el precio por nosotros, y ya no le pertenecemos a Satanás, le pertenecemos a Él. Por amor, por su gracia, Él pagó ese rescate, ese sacrificio único y suficiente en la cruz. Salvó nuestras vidas y nos ha librado de la ira de Dios. Nosotros podemos estar confiados aunque el mundo tiemble, aunque pase lo que pase a nuestro alrededor. Nosotros estamos confiados, nosotros tenemos esperanza en Jesús. Nosotros creemos que estamos esperando su venida, hermanos, y por tanto como iglesia nosotros tenemos que hablarle a otras personas de Jesús para que no se pierdan.
para que se vayan también con nosotros cuando Él venga por su iglesia. Es momento de que nosotros compartamos esta justificación, estas buenas noticias del Evangelio a todos los que están a nuestro alrededor. Aquellos que se sienten perdidos, que se sienten atrapados por el poder del pecado y por Satanás. Nosotros debemos de hablar de esta justificación. ¿Sabe de que esta justificación hizo grandes cosas en nosotros? Primero, esta justificación nos dio un nuevo estatus. Nos quitó de esa enemistad que teníamos con Dios y nos dio ese estatus de hijos de Dios, de amigos de Dios. Hoy podemos estar cerca de Él. También nos hizo parte de una nueva familia. Los justificados somos partes ahora de la nueva familia de Dios. Somos sus hijos y también Dios nos llama su pueblo. La justificación hizo eso. También, hermanos, la justificación nos dio un nuevo futuro. Hoy, hermanos, tenemos un futuro, una esperanza fiel. Sabemos de que en Cristo Jesús tenemos esperanza, aún después de la muerte, aún venga lo que venga. La justificación, hermanos, lo cambió todo. Toda la situación en la que estábamos, Él la cambió y nos dio esa nueva esperanza. Así que, hermanos, como conclusión, podemos retomar lo que hemos estado hablando en este momento. Recordar que Dios nos amó tanto que ideó un plan perfecto para salvarnos de su juicio y de la ira venidera. También debemos recordar, que Él quiere que seamos libres de ese juicio a través del arrepentimiento. Y hoy Dios nos ha llamado al verdadero arrepentimiento. También Él nos ha dicho de que ni judíos ni gentiles tenían la capacidad de salvarnos. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo para hacer lo que nosotros no podíamos. Y hermanos, es tiempo de vivir como Dios anduvo. Es tiempo de andar como Él anduvo, de llevar esa salvación y ese amor de Dios donde quiera que nosotros vayamos.